Pensemos un poco entonces todo este tipo de cosas. Primero, la diversidad de fuentes orales. Y son orales porque la característica central no es hacer leídas, sino hacer relatadas, transmitidas oralmente. No es lo mismo leerlas que escucharlas, sobre todo si tenés un tipo como yo que hace escándalo. Entonces, en ese tipo de cuestión se transmite no solo el contenido de las palabras, sino el sentido en la forma en que se relata. La segunda cuestión, que es para mí muy interesante y que tendría que replantearnos cuestiones en términos de la historia, es cuestiones en términos de la subjetividad y el sentido común que revelan todo este tipo de cosas que a través de 100 años se van transmitiendo de boca en boca en base a experiencias y a prácticas comunes. Esto nos llevaría, según yo, a repensar elementos centrales en términos de la historia argentina, desde qué es la democracia para la población, no para las instituciones, cómo se ve la historia, y acá una anécdota breve. Yo, mi primera investigación grande con historia oral tuvo que ver con la dictadura del 76. Yo trabajaba obreros y su reacción frente a la dictadura. Entonces, para mí, la dictadura había sido un hito central. Yo, universitario, clase media y zurdito. Central. Había un antes y un después. Cuando voy entrevistando a mis obreros me dicen, terrible, le digo, la dictadura, terrible, me dicen. Una represión fatal, fatal, me dicen. Infernal, perseguían a la gente por todos lados. Sí, este Videla era un tal por cual, digo yo. ¿Videla, me dicen? ¿Qué Videla? ¿El que dio el golpe? No, Aramburu Rojas, me dice usted. ¿Cómo que Aramburu Rojas? Claro, para mí, la historia argentina era la que presentan los manuales. Había democracia punteada con golpes de Estado. Para los trabajadores argentinos había habido golpes de Estado puntuados con democracia. Para mí la historia de Argentina había sido buena con momentos malos. Para ellos había sido mala, desde el 55, a ver si queda claro, con momentos buenos en el medio. Esto implicaba una percepción absolutamente distinta de la historia que nosotros no estábamos explicando. Y que cuando nosotros la relatábamos, la gente no se hacía eco. La visión de Piña, con la cual yo no coincido, pero bueno, tiene eco en la gente porque su visión es que desde la Revolución de Mayo, desde la Casa de Tucumán en adelante, perdón, ¿sí?, siempre hubo corruptos que rodearon y tergiversaron la historia argentina, y la gente se identifica con eso. La historia argentina para la mayoría de nuestra población no fue buena. Para nosotros fue buena con momentos malos. De repente nuestra percepción de la historia a través de la oralidad, el testimonio, los anécdotas y lo que se transmite en distintas cosas se modificó. Y esto aporta a explicar una cantidad de cosas. En el caso de mi segunda gran investigación, importante para mí por lo menos, que fue en el caso de investigar al PRTER, esto explicaba por qué obreros peronistas ingresaban a la guerrilla. Si no, no se podía explicar. Lo que podía ser en una época histórica como la violencia, la guerrilla no era violenta, sino venía a responder a la violencia del sistema, y esta es la percepción de la gente. Eso lo recogí yo en testimonios, y esto lo tendría que hacer reescribir la historia e inclusive repensar los cortes ideológicos que nos hemos planteado. Porque si yo pude registrar que el 46% de los militantes del ERP eran de familia peronista o habían sido peronistas en su momento dado, eso habían sido relativo porque capaz que lo seguían siendo, entonces el corte entre zurdos y peronistas es un corte que hemos creado y no tan real por lo menos no, digamos, a fines de la década del 60. Último anécdota, yo recojo en eso, en el caso de Metán Salta, salteños, yo recojo los testimonios de una cantidad de gente ahí, de la gente del ERP en la zona, que me cuentan que funcionaban legalmente como Juventud Peronista, que Raúl Rizzo Patrón era su responsable diputado provincial, que los campeonatos de fútbol Evita los hacían ellos, que la Secretaría de Deportes y de Cultura de Metán la tenían ellos, y que a la mañana hacían de JP y a la noche salían a hacer pintada de ERP. Entonces, para mí, inconcebible. O sea, todas mis estructuras analíticas se han venido al cuerno. Mi problema es que lo que estaba mal eran mis estructuras, porque yo tenía que explicar la realidad. Y la subjetividad que se transmite a través de la historia oral me permitía tener algunos datos duros y aproximarme a una explicación de comprender un fenómeno histórico infinitamente más complejo del que hemos reflejado en la historia hasta el día de hoy. Gracias.
San Miguel de Tucumán, 30 de junio de 2009. Señor Presidente de la Asociación de Historia Oral de